Es de noche que ocurre el temor del día malo. Pero no temas, querido amigo. Es en el momento más oscuro que ocurrirá la visitación de Dios. Este es el pastor Iván de la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Te bendigo y te doy la bienvenida a tu programa En Paz Me Acostaré. Un segmento, un momento donde podrás tener la noche más oscura, podrás tener el momento más difícil, podrás tener la circunstancia más terrible. Pero ¿sabes qué? En ese momento más oscuro es que ocurre la visitación de Dios. Es lo mismo que pasa con el día. ¿Sabes qué? El momento más oscuro de la noche no es después de las 12 de la noche, es justo antes que vaya a amanecer, porque en ese momento no están las estrellas ni tampoco la luna, pero tampoco ha salido el sol. Y ese momento de oscuridad, todos lo vivimos todos los días. Transpongamos eso a nuestra vida secular, a nuestra vida como creyente. Hay momentos de oscuridad, momentos donde tenemos que pasarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que sostenernos para llegar al lugar de la luz, para llegar al lugar de la visitación, la visitación, para llegar al lugar del momento donde la luz nos visita y podemos ver claramente. Ese momento en nuestra vida es un momento de decisión. Ese momento es un momento de expectación. Ese momento es cuando tenemos que recordarnos de la palabra que se declaró. Pero ¿sabe qué? Se pone bien difícil, se pone bien complicado. Tal vez te vas a estar identificando con eso, porque hemos estado ahí, hemos estado en el momento donde pensamos, pero ya no sé qué hacer, como diríamos en mi pueblo, ya para qué, ya esto no sirve, esto no funciona. Hay muerte, hay pérdida, hay circunstancias y nos vamos del hilo. Simplemente perdemos esa conducción. Y yo quiero traer dos ejemplos en el día de hoy y verlos juntos, que tú y yo nos identifiquemos con la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y me fascina porque hay ejemplos sobre ejemplos de gente como tú y como yo que han vivido estos momentos donde está la oscuridad. Y la oscuridad, hermano querido, escúcheme bien, es eso mismo, oscuridad donde no podemos ver, momentos donde no sé qué hacer, momentos donde simplemente no hay orientación, ni para el norte, ni para el sur, ni para el este, ni para el oeste, ni decir que sí o decir que no, si actuar o no actuar, y hacerlo de tal forma o hacerlo de esta otra. Y hay un montón de pensamientos que vienen, pero siempre vendrá la luz. Siempre la luz va a prevalecer sobre la oscuridad. Y hubo un caso de Pablo y Sila que estaban predicando la palabra de Dios, que había una joven que tenía espíritu de adivinación y que decía que ellos eran hombres de Dios, pero Pablo se cansó, ¿verdad?, de eso, porque ciertamente pues era desagradable esa circunstancia, y él ordenó a este espíritu que saliera de ella, y aquellos hombres que tenían a cargo la mujer, que sacaban dinero de ella, simplemente perdieron, ¿verdad?, sus ingresos, y los acusaron a ellos ante el pueblo romano de que ellos estaban siendo gente que estaban trastornando toda la vida y fueron tirados a la cárcel. Simplemente los azotaron mucho. Voy a repetir eso. Los azotaron mucho y los tiraron a la cárcel. Siendo Pablo un ciudadano romano, que eso no se podía hacer, le violentaron los derechos. Y si te han violentado los derechos, para ti, querido amigo que nos ve, estás en buena compañía de Pablo en esta hora. Y dice la palabra de Dios que los tiraron a lo más profundo de la cárcel. En estas cárceles en ese día no era lo que tenemos hoy día. Usted va a cárceles y hay sitios que tienen hasta aire acondicionado y tienen, ¿verdad?, una serie de mínimas cosas que cumplirse. Allí las cárceles no tenían ningún tipo de ventilación. Estaban en el cepo lo más profundo. Allí no había baño, no había agua corriente. Lo que había era un montón de sabandijas, peste de heces humanas, la cosa más horrible que usted pueda ver. Y aquí estaban Pablo y Silas con las piernas atadas al cepo. Óigame bien, unos pedazos de madera que ataban las piezas con candado. Y dice la palabra de Dios, que el carcelero recibió el mandato de guardarlo, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y tomo un momento para decir más adentro, porque a veces, hermano querido, usted se siente como si estuviera más adentro de la oscuridad y más
perdido también. Y esta gente, por estar haciendo las cosas bien, cayeron en el calabozo de más adentro. Le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, yo quiero que usted diga eso conmigo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, orando en aquel momento, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y yo me voy a detener ahí. Mire, ellos están en un lugar de muerte. Ellos están en un lugar donde metían la gente y la sacaban muerta. Y dice la Biblia que ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Quién puede tener deseo de estar cantándole a Dios en un sitio que apesta a esa humana, que apesta a gente muerta, que apesta, que simplemente esa gente en el sitio más oscuro, en el sitio más difícil, en el sitio más oscuro y difícil y peligroso, cantaron himnos a Dios, levantaban alabanza. La Biblia dice que alabanza quiero, no sacrificio. Claramente la levantaban. Himnos a Dios, al Dios del cielo. Y dice la Biblia que los presos los oían. Y yo siempre, al imaginarme esta escena, me imagino claramente que los presos los oían físicamente. Habían presos que los escuchaban, habían presos que los oían. Pero ¿sabe qué? No solamente los presos físicos, sino que los pensamientos que aprisionaban a Pablo y a Silas, pensamientos de muerte, pensamientos de que yo voy a morir, de que yo voy a perecer, de que Silas también, de que qué va a pasar en mi vida. Óyeme bien, los oían, los propios pensamientos que tú tienes, que te aprisionan, tienen que escuchar la palabra que Dios ha prometido a tu vida. Aquellos presos los oían. Entonces, dígalo conmigo, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Óigame bien, sobrevino un terremoto, aquella tierra tembló con toda la peste que puede haber tenido, con todas las paredes que puede haber tenido. Aquel lugar de muerte tembló, los cimientos de la cárcel se sacudían. Cuando aquellos dos cantaban himnos a Dios en medio de un escenario de muerte oscura, óigame bien, los presos los oían. Sobrevino un terremoto y yo vengo creyendo en el nombre de Jesús de que sobreviene un terremoto en tu vida cuando estás escuchando esta palabra en tu programa En Paz Me Acostaré. Óyeme bien, porque en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación, estamos hablando himnos a Dios. Aquí levantamos un himno a Dios. Este lugar de Graficón es casa de Dios y puerta del cielo. En este momento, en este lugar, porque estamos hablando, óyeme bien, ante tu oscuridad, ante mi oscuridad, estamos hablando himnos a Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. Dice la Biblia que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Y sabe por qué, hermano querido? Porque en el momento más oscuro ocurrió la visitación de Dios. Ocurrió la visitación de Dios, porque dos o más lo convocaron e invocaron el nombre de Jesús y la presencia de Dios se manifestó y se manifiesta como un terremoto. Óyeme bien, porque cuando viene esa presencia de Dios, cuando Él decide visitar, los visita a medianoche. Los visita en un momento oscuro. No solamente en un momento oscuro, sino también en un sitio oscuro. Ahí ocurrió la visitación. Yo no sé cuál es el cepo que te tiene amarrado. Yo no sé cuál es el lugar donde te tienen atrapado. ¿Cuáles son los pensamientos que te tienen ahí? Pensamientos de mal, pensamientos de que vas de mal en peor. O no sé, pero yo te puedo decir que los pensamientos de Dios para contigo son de paz y no de mal. Son de bendición, son de liberación y que en la visitación es hoy. La visitación es en el momento que tú le levantas, óyeme bien, himnos a Dios y le cantas en medio de la circunstancia difícil. Viene un terremoto y venimos aclamando que viene un terremoto. Óyeme bien, ante todo mal, ante toda oscuridad que trae el enemigo, viene un terremoto. Y como decía el profeta Joel, toda la carne, el Espíritu de Dios tocará toda carne en este tiempo. Pero no solamente ahí hubo una visitación, no solamente ahí hubo ese momento donde en la oscuridad hubo un terremoto, una visitación. Usted conoce el resto de la historia. Dice la Biblia que al instante se abrieron todas las puertas,
Se abrieron todas las puertas, porque cuando viene una visitación, se abren todas las puertas, la puerta de la bendición, la puerta de la sanidad, la puerta de la prosperidad, la puerta de la oportunidad que vas a tener de darle gloria a Dios. Y las cadenas se soltaron. Es noche de que se suelten las cadenas. Y otra visitación ocurrió de uno de los programas que acabamos de hacer, donde hablamos de este mismo verso, Hechos capítulo 27. Aquí está Pablo, que va hacia Roma. Ahí está Pablo, que le está diciendo a los que estaban en el barco, 200 y pico de personas, no se vayan por aquí, váyanse por acá. Mire que esto puede pasar, pero no le hicieron caso. No le hicieron caso y simplemente ignorando lo que el hombre de Dios tenía que decir al respecto. Y eso los llevó a un momento de oscuridad. Eso los llevó a un momento de oscuridad y de desazón y de pérdida y de miedo de que se iban a morir, porque dice la Biblia en Hechos 27, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, le dijo, había sido conveniente, sí, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Tal vez estás ahora mismo en un lugar oscuro de perjuicio y pérdida, en un lugar oscuro de por desobediencia, de no escuchar lo que Dios te trajo a través de su palabra, a través de un hombre o una mujer, o su palabra misma directamente. Óyeme bien, ahora estás en perjuicio, ahora estás en pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Pero por qué Pablo decía eso? Porque esta noche, verso 23, Hechos 27, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Óyeme bien, esta noche, yo no sé cuál es la noche en la que estás pasando. Yo no sé cuál es la circunstancia que ignoraste, la palabra de Dios que ignoraste, que te llevó a esa tormenta. Yo lo que sé es que tenemos que tener cuenta, tenemos que tener fe, porque esta noche mismo, querido amigo que nos ve, el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, te está diciendo, no temas, es necesario que compadezcas a César, no temas, sigue haciendo mi obra, sigue haciendo mi obra. Sigue haciendo lo que te pedí que siguieras haciendo, porque Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Cuando tú vienes a un programa como este, En Paz Me Acostaré, un programa que proclama la gloria de Dios, un programa donde vamos a hablarte del momento oscuro, también te hablaremos sobre la visitación. Es tiempo de visitación de Dios. Es tiempo donde tú y yo entendamos que aunque estemos en el problema que estaba Pablo y Silas, óyeme bien, cántale himnos a Dios y que te escuchen los que te están tirando, que te escuchen tus propios pensamientos de incredulidad, que te tiren el que sea, porque va a haber un terremoto a favor tuyo. Se van a cambiar los cimientos. Óyeme bien, porque ese momento de noche, en ese momento el ángel de Dios, que no es otra cosa que el personaje de nuestro Redentor, nos está diciendo, no temas. Yo soy Jehová que te tomo de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Pero comparece, sigue hacia adelante. Lleva a cabo esa obra, predica la palabra, pon la mano sobre el enfermo, siembra en el reino de Dios. Óyeme bien, lleva la palabra de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Óyeme bien, la visitación viene cuando tú y yo nos simplemente insistimos en hacer la palabra de Dios. Insistimos en creer que aunque estemos en el día malo, en el día oscuro, en el día tétrico, en el día de la falta de fe de gente, nosotros continuaremos porque Dios me dijo, tienes que llegar a Roma, tienes que seguir en el ministerio, tienes que hablarle a aquella persona, tienes que hacer esa misión. Tienes que hablarle a tus nietos de mí, tienes que llevar a cabo, tienes que seguir amando, tienes que tratarla como vaso frágil. Tenemos que seguir porque Dios nos dijo, voy a pasar al otro lado, voy a llevar al otro lado. Hay un llamado sobre ti, hay un llamado porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a entender cuál es la esperanza que Él nos ha llamado.
cuáles son las riquezas de la gloria en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Óyeme bien, el día de la visitación más maravillosa llegó, el día que vino Cristo, porque el día más grande de la humanidad no fue cuando el hombre puso el pie en la luna, fue cuando el Dios del cielo puso los pies en la tierra y trajo ese hilo escarlata de redención para tener esa victoria que en el nombre de Jesús proclamamos hoy, que en esta noche, en este momento, es el día de la visitación de su palabra, la visitación de Dios encarnado, porque se encarnó para darnos, óyeme bien, una esperanza, una consolación, un cariño, un poder, una victoria, porque esta victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tengan buen ánimo. Pablo le decía, tengan ánimo, el Dios de quien soy y el Dios de a quien sirvo. Te bendice en esta noche, querido amigo. Y te recordamos, quieta y reposadamente, que en paz me acostaré, que asimismo dormiré, porque Dios ha venido a visitar nuestra vida. Visitará tu sueño y tu sueño te será grato. Visitará tu vida y tu vida será grata. Tus hijos podrán descansar, tus hijos tendrán la victoria. Y recuerda, nunca te olvides en esta hora, hoy es el día de visitación. Y por eso podemos decir, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me hace vivir confiado. Te bendigo en esta noche y declaro que hoy es el día de la visitación sobre ti, en el nombre de Jesús.